¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues continuando con nuestro curso de bioquímica estructural, el día de hoy vamos a hablar sobre morfología celular, muy brevemente sobre la célula, las macromoléculas y las células pro y eucariotas. Vamos a hablar un poco sobre estos temas. Muy bien, vamos a hablar primeramente sobre el descubrimiento de las células, lo cual se adjudica a Robert Hooke. Eh, Se menciona que fue él quien observó la primera célula. Posteriormente, Schleiden postula que los tejidos vegetales están formados por células. Un año después, Shaun menciona lo mismo para el caso de animales. Dice que los tejidos de animales también están formados por células. 19 años después, Virchow une a ambas ideas, las combina y formula la teoría celular. Les voy a mencionar solamente algunos postulados de la teoría celular. Por ejemplo, dice que las células son la unidad estructural y funcional de la vida. Es decir, la vida no existe sin las células. Las células se producen de células preexistentes. O sea, no surgen de la nada. ¿Sí? Una célula da origen a otra. Todas las funciones fisiológicas y bioquímicas se llevan a cabo dentro de las células. Vayan dándose cuenta entonces de la importancia de las células en todos los seres vivos. Y las funciones de las células dependen de las características de la estructura que tiene la célula. ¿Sí? Dependiendo de su estructura y sus funciones, entonces así es como van a funcionar cada una de las células que ya conocemos. Algunas propiedades básicas de las células, es decir, todas las células tienen estas propiedades básicas. La primera es que todas tienen membrana plasmática. No todas tienen pared celular, pero sí todas tienen membrana plasmática. Todas tienen citoplasma, organelos, material genético. La glucosa la usan como fuente de energía y de carbono. El ATP es la moneda energética, o sea, la energía la almacenan en el ATP. Y todas las células tienen un ciclo celular. Todas tienen un ciclo celular. Un ciclo celular, como ustedes pueden ver en esta imagen, está formado por 4 etapas. Después de la mitosis o la meiosis, se obtienen las nuevas células que tienen un tamaño muy pequeño, entonces esas células tienen que crecer y llevar a cabo su metabolismo de manera normal y tienen que duplicar a los organelos. Entonces, de un tamaño pequeño tienen que crecer y crecen también para almacenar energía porque la siguiente etapa, que es la conocida como la S, que es la replicación del ADN y la duplicación de los cromosomas, se requiere mucha energía que debe ser generada en la etapa anterior, que es la G1. Entonces, nuevamente la célula vuelve a disminuir su tamaño y entonces tiene que volver a crecer en la etapa G2 para prepararse para, ya sea para la mitosis o para la meiosis. Entonces pueden ver aquí que la mitosis tiene varias etapas, la profase, que es la formación de los cromosomas, prometafase, metafase, anafase, telofase. Todo esto se refiere a la alineación de los cromosomas dentro de la célula, que se preparan para entonces dividirse y que cada célula nueva, en el caso de la mitosis, tenga el mismo material genético. El ciclo celular se lleva a cabo en un tiempo aproximado de 39 horas. En promedio hay células muy pequeñas, como las bacterias, que se llevan a cabo en un tiempo mucho menor. Mencionábamos que después de la etapa G2 puede llevarse a cabo la mitosis o la meiosis. La mitosis se lleva a cabo en células somáticas, o sea, en todas las células de nuestro cuerpo, excepto en las células sexuales. Y la función de la mitosis pues, es reemplazar a todas aquellas células que mueren. Se estima que cada uno de nosotros pierde alrededor de 300 millones de células por minuto, que tienen que reemplazarse en nuevas células que deben de tener el mismo material genético que la célula madre.
También se lleva a cabo el proceso de la meiosis, pero en células sexuales, y en este caso no se obtienen dos, sino se obtienen 4 células hijas con la mitad del material genético, ¿sí? Y estas células se utilizan exclusivamente para formar nuevos organismos. Muy bien, hablando un poco de las biomoléculas, vemos que estas se clasifican en macromoléculas, en bloques de construcción, moléculas con función diversa y en intermediarios metabólicos. Vamos a revisar estas tres de manera un poco general. Y hablando de las macromoléculas, ¿por qué se les llama macromoléculas? Primero por su tamaño, porque tienen un tamaño, son muy grandes, y además por su función, ¿sí? Sin las macromoléculas, las células no pueden funcionar, son cruciales para la estructura y función de las células. Estamos hablando entonces de las 4 macromoléculas que son la proteína, los lípidos, los polisacáridos y los ácidos nucleicos. Y aquí les menciono los bloques de construcción de cada una de estas macromoléculas. Por ejemplo, la proteína está formada por aminoácidos, los lípidos por ácidos grasos, los polisacáridos por carbohidratos y los ácidos nucleicos por nucleótidos. Esos son sus bloques de construcción. Y hablando de bloques de construcción, en esta imagen les presento cómo se van formando entonces las macromoléculas con la unión de sus bloques de construcción. En este caso, si fuera una proteína, pues todo esto serían aminoácidos unidos por enlaces peptídicos. Si fueran ácidos nucleicos, entonces estarían formados por los nucleótidos, ¿sí? Dependiendo de la macromolécula, será la unión de los bloques de construcción. Y hablando un poco sobre las moléculas con función diversa, les voy a presentar solamente 2 casos, el caso de las vitaminas y las hormonas. Y para las vitaminas solamente les presento 3 casos, la vitamina A, la B y la C. Entonces pueden ver cómo la misma molécula que es la vitamina tiene funciones diversas. Por ejemplo, la vitamina A puede participar en el crecimiento y desarrollo, en el sistema inmunológico, sobre todo en el tema de la visión. La vitamina E, que puede ser clasificada desde vitamina B1 hasta B12, vitaminas hidrosolubles o liposolubles. Una de las funciones es la reparación del ADN y también participar en el sistema nervioso. La vitamina C es muy conocida por ser un antioxidante, por lo cual le da mucha fortaleza a nuestro sistema inmunológico. En el caso de las hormonas, les presento a 3 hormonas vegetales. El ácido abscísico, que tiene una función muy importante para tolerar el estrés biótico y abiótico. El ácido giberélico, que tiene una función muy importante en el crecimiento y elongación celular. Y el etileno, que es muy conocido en la madurez, senescencia y abscisión, ya sea de hojas o de fruto. Entonces vean cómo una misma molécula puede tener funciones muy diversas en los organismos. En esta imagen les presento a la célula y ustedes pueden ver aquí a las macromoléculas. Entonces están integrando a diferentes partes de la célula. Por eso se dice que la célula no puede vivir sin alguna de estas 4 macromoléculas, ¿sí? La proteína, los carbohidratos, los lípidos y los ácidos nucleicos, ya sea ADN o RNA. No pueden vivir sin estas macromoléculas. Y finalmente vamos a hablar muy poquito sobre las células procariontas y eucariontas, algunas diferencias, porque si las existen. Para empezar, en las procariontas, ustedes saben que los organismos que tienen estas células pues son las bacterias, los eucariontas, plantas, animales, hongos, ¿sí? Y vamos a ver diferencias en la estructura de cada una de estas células. Su tamaño, por ejemplo, las bacterias son muy pequeñitas comparadas con nuestras células, por ejemplo, las células de las plantas. El metabolismo también es diferente. En el caso de las eucariontas se requiere oxígeno para poder llevar a cabo el metabolismo. Los organelos, en el caso de
de las bacterias son muy escasos o ausentes. El ADN es circular y está en el citoplasma, no está dentro de un núcleo. En el caso de los eucariontas, el ADN es lineal. En el citoplasma las bacterias no tienen citoesqueleto, a diferencia de las eucariontas que sí lo tienen. Y así ustedes van a poder ver varias diferencias en cada una de estas células. Por ejemplo, en esta parte les menciono que la membrana nuclear en los procariontas pues no existe, dado que no hay un núcleo, obviamente esta membrana no va a existir. Los cromosomas de las bacterias solamente tienen un cromosoma circular y los eucariontas tienen muchos cromosomas, dependiendo de la especie, va a ser el número de cromosomas. ¿Sí? Y así, entonces, viendo algunas otras partes de la célula, van a ver que en general las procariontas son células más pequeñas, su funcionamiento es más simple, su división celular es más breve, ¿sí? Comparada con las células eucariontas. Entonces, ustedes con más tiempo podrán ver cada una de las características y cuál es la diferencia en cada una de estas células. Muy bien, pues nuevamente si tienen alguna duda pueden contactarme en mi correo electrónico que está aquí se los dejo. Y pues en una sesión posterior veremos otros temas más de nuestro curso de bioquímica estructural. Que estén muy bien, hasta luego.